buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí vamos a empezar este live con Juanmi Rayo Stellium y vamos a hablar de Quirón. Quirón se conoce como el sanador herido. Sanador herido es quedarse un poco corto. Y como tanto Juanmi como yo somos eneatipo 4, vamos a destripar este arquetipo un poquito para que, bueno, creemos que las cosas se pueden ver de otra manera, ¿no? ¿Verdad, Juanmi? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Pues nada, aquí estamos, que bueno, a todo esto hay que decir que tienes a Quirón en Géminis en la casa 1. Yo tengo Ahí, claro. A Quirón en Piscis en la casa 4. Entonces, creo que tenemos unos guiones bastante interesantes e intensos y bueno, y creo que podemos hablar de este arquetipo y podemos sorprender un poquito con nuestra idea sobre este arquetipo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se están uniendo y espero que disfrutéis de la conversación y si tenéis preguntas sobre Quirón, por supuesto, dejarlas en el chat y de a poco pues las iremos comentando, ¿no? Bueno, Quirón, Quirón. A mí me fascina Quirón. Me fascina sobre todo porque, bueno, no me queda otra, ¿no? Porque al tenerlo en la casa uno, cuando hay planetas en la casa uno, primero, ¿se me escucha bien? Sí, Vale. Todo planeta que está en la casa uno es muy personal, porque la casa uno tiene que ver con cómo salgo al mundo y cómo me muestro, ¿no? Entonces, en lo personal, cuando Quirón está en la casa uno, por ejemplo, es salir y decir, pam, herida, pam, dolor. Pero antes de explicar todo esto, quizás me gustaría un poco hablar de forma muy rápida y muy sintética, a ver si lo puedo hacer, de dónde viene esta idea del sanador herido y quién es Quirón, ¿no? Si te parece a bien. nivel A mitológico. nivel mitológico, sí. Vamos a coger como esa... De forma simbólica, Quirón nace, en realidad, nace de una violación. O sea, un dios... Pero sí, claro, pero eso era lo típico, lo normal. Claro, También hay que claro, claro. Sí, contextualizarlo. sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, hablemos de eso, de una violación, ¿no? Y nace mitad hombre, mitad caballo. Sí. Entonces, básicamente lo que hace es el padre lo abandona y la madre lo Sí, pero hay rechaza. que decir que el padre era Cronos o Saturno, ¿vale? Exacto. Y Saturno, que iba por ahí como todo dios máximo de los cielos, ya sea Júpiter, Saturno o Urano, se dedicaban pues a ir por ahí poniendo los cuernos a su mujer, a su esposa, y tirándose a todas las que pudieran. Y como la mujer pues iba por ahí detrás diciendo a ver este dónde se está metiendo, pues entonces el dios de turno, en este caso Saturno, se iban disfrazando de cosas para que nadie, pues para que no le pillasen, ¿no? Entonces, por eso se disfrazó de caballo para tirarse a la ninfa Fílira, que era muy guapa. Y fíjate qué interesante ahora que sacamos esto. En realidad, fijaros qué visión más Claro, patriarcal, ¿no? El hombre es el malo, la pobrecita es la mujer, entonces tiene que ser ella la víctima, él el victimario y resultado de ese victimario nace el pobre Quirón. El pobre Quirón que no ha pedido nacer de esta manera. sí. Claro, pero es que eso es una visión moderna, Juanmi, porque, o sea, yo me acuerdo cuando yo leía los mitos griegos cuando yo era jovencita, que me encantaban. O sea, yo leía violación y era como, bueno, violación, lo de siempre, ¿no? O sea, realmente no era como el hombre. Esta visión de que el hombre es el malo y fíjate, antes era el hombre es el chulo y se cepilla quien puede, porque es el máximo dios del Olimpo o de lo que sea, ¿no? Entonces, es como, o sea, es ahora que tenemos esta visión, Mm, ¿no? Pero también es verdad que Quirón se descubre en el 77, o sea, se publica su descubrimiento en el 77, que es cuando empieza todo el tema de la nueva era y esta nueva conciencia que va poco a exacto. poco percolando. Sí, de hecho es interesante porque al descubrir a Quirón, realmente simbólicamente Quirón es un puente, ¿no? Porque yo siempre explico, más allá de Saturno, simbólicamente no hay nada, ¿no? Porque a simple vista, el último planeta, la última frontera, por eso Saturno tiene que ver con la piel y tiene que ver con los huesos y con las estructuras de nuestra mentalidad, aquello que más cuesta romper, las creencias, lo que está más fijo. Más allá de Saturno estaría Urano,
pero de repente aparece un asteroide, que es Quirón, que trae, por eso es un centauro, trae la unión entre esta consciencia que somos, que nos estamos autodescubriendo constantemente, esa consciencia y también lo más salvaje, lo más animal, lo más visceral, esa fuerza, ¿no? Entonces ese centauro en nosotros y nosotras está como hablando de ese punto salvajemente humano o humanamente salvaje. Pero sigamos con el mito. Entonces, Quirón allí en nuestra carta natal representa esa sensación de injusticia, de abandono, de rechazo. Entonces, ¿qué hace Quirón en el mito? Se refugia en una cueva. Entonces aparece aparece el Apolo, si no recuerdo mal, el Sol, Apolo, y lo instruye en artes, y lo instruye en saberes, lo instruye en todas, digamos, como los mayores saberes de los dioses, ¿no? Entonces se convierte en un ser civilizado. Y es muy interesante porque esto también como que perpetúa la sensación de Quirón de no pertenencia. A pesar de que soy un centauro, con los míos tampoco encuentro mi lugar porque tengo conciencia de que ya no soy salvaje. Y Quirón también tiene como esta otra capa de sensación de autoexclusión, de sentir que no pertenezco, de sentir que no encajo incluso con los que se parecen a mí. Claro, y sin embargo, o sea, es el gran rechazado, sin embargo también está conectado con Urano, o sea, conecta Saturno con Urano, como has dicho, Urano tiene que ver con la inspiración divina, porque ya es un planeta transpersonal, ya nos conecta más con lo divino, y también está relacionado con el Sol, con Apolo. Exacto. Entonces, o sea, aunque sea un rechazado que no encaje con los suyos y tampoco sea un dios, sin embargo, está muy conectado con los dioses, ¿no? Y a mí, yo prefiero ver a Quirón de esa manera que no con la visión típica que tenemos ahora de pobrecito Quirón, es un rechazado, es un amargado, es el sanador herido, donde tengas a Quirón vas a sufrir, vas a pasarlo mal y no lo puedes superar y no es verdad, o sea, no es un dolor para siempre. Yo tengo en casa 4, pero como en los últimos 2 grados, entonces también se ha incluido como casa 5. Y estos dolores de casa 4 primero y luego casa 5, cada vez se me van, o sea, cada vez es menos, cada vez es más, lo siento más como una conexión a mis 58 años, pero lo siento más como una conexión que no como una... Un estigma. Sí, exacto, no como un estigma, ¿no? Y, por cierto, todo esto, como tú y yo somos eneatipo 4, ¿vale? A mí Quirón me suena que es un 4 como la copa de un pino. O sea, ya has hablado de que está rechazado, de que es muy consciente, todos los centauros son unos burros y Quirón es muy consciente, está muy conectado, es muy sanador, está conectado con las artes de sanación y a la música y otras artes, ¿no? Entonces, realmente Quirón es especial. Es un personaje especial y además está conectado. ¿Sabes que hay un libro de enneagrama escrito por Sandra Maitri que habla sobre la dimensión, se llama La dimensión espiritual del enneagrama y habla de las ideas santas de cada eneatipo? Y la idea santa del eneatipo 4 es el santo origen, que es la conexión con el origen, es la conexión con la divinidad. Ese es el gran regalo del eneatipo 4. Y creo que Quirón, en lo que acabas de decir, es que vamos, es esto totalmente. Claro, pero para hacer justamente ese salto que yo lo veo, yo lo llamo el salto cuántico, ¿no? Cuando realmente tenemos un salto cuántico de una experiencia que realmente nos confronta, porque el mito sigue. O sea, hay un momento de la película, de Quirón, de su propia película, en el que él es súper consciente, ¿no? Él tiene como esta herida de rechazo y abandono, pero bueno, como que la supera porque se vuelve muy consciente, ¿no? Él recibe una flecha envenenada, él es un ser inmortal y la flecha tiene un veneno mortal. Entonces, ¿qué pasa? Que esa flecha simbólicamente son experiencias que tenemos que vivir en nuestra vida, que generan una impronta, que generan una marca traumática, que realmente gracias a esa experiencia es lo que nos impulsa básicamente a entrar en terapia o básicamente a autoconocernos, porque nos estamos contando un relato. ¿Por qué este relato? Porque Quirón, ahí donde está nuestra carta natal,
son como si fueran muchas capas psicológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque simbólicamente tiene que ver con el momento en el que nos cortan el cordón umbilical. Entonces, vivir esa sensación de trauma justamente es traumático. Por lo tanto, ¿qué hacemos? O nos vamos a otra casa o sea, la casa de enfrente, generalmente, ¿no? Y lo que estamos haciendo es constantemente proyectar esa herida. ¿Y por qué quiero traer este juego? Porque es interesante de que estamos haciendo el live, que tengo aquí la carta delante, con Marte. Ahora mismo hay un aspecto, imaginaros los nodos, nodo sur en Libra, nodo norte en Aries, en una T cuadrada, como una cuña, donde está Marte, curiosamente, conjunto a Mercurio, y están en tensión partil, o sea, grado 15, si no recuerdo Sí. mal, Marte, Mercurio 15, Quirón 15, Aries. Entonces, como traer este mensaje de realmente lo que nos duele es real. Si bien es cierto que el dolor es real, no quiero repetir esa frase tan manida de, voy, el dolor es real, pero el sufrimiento es opcional. No, no, el dolor duele. Pero, ¿cómo hacemos para sostener ese dolor? ¿Cómo hacemos para sostener ese dolor? Porque las experiencias del pasado son interpretaciones subjetivas. Y un momento ya acabo. Y no me quiero poner muy abstracto, porque, por ejemplo, traigo un ejemplo muy concreto. Hace 2 días tuve una discusión muy fuerte con una persona un familiar muy cercano a mí. Entonces, ¿qué hice? Al principio yo estaba en la mía de todo es perfecto tal y como es, todo es perfecto tal y como es, ¿no? Y esta persona como increpándome, ¿no? Hasta que al final dije, ¡fua! Yo tengo Quirón en Géminis, entonces, ¡fua! Como ataqué con las palabras. ¿Qué estaba haciendo ahí en realidad? Lo primero, estaba disociándome porque no estaba escuchando a esa persona, la estaba abandonando, no estaba viendo a ver qué había mío también. Pero lo segundo, hice personal ese dolor, no lo pude sostener y la ataqué. Entonces así funciona ese Quirón, por eso es tan importante, por eso queríamos traeros este live, porque Quirón está conjunto al nodo norte en Aries. Sí, sí. Y entonces Quirón es hijo de Saturno y Saturno lo que nos pide en el fondo es maduración. Pero fíjate que Saturno se disfraza de caballo, que eso simboliza como que se deja llevar por las pasiones, ¿no? Y se tira, o sea, tira una ninfa fílica, que es una ninfa es como muy geminiana, como muy inocente, ¿no? Como muy pura, ¿no? Algo muy etéreo. Y cómo, de alguna manera, este cruce genera un personaje que termina siendo maduro, sabio, autocontenido, ¿no? Entonces, al final, simboliza un poco como que en esta pérdida de impulsos, ¿no? Con este ejemplo que tú traes, ahí pierdes el impulso y increpas de vuelta, que al final tenemos que dejar de funcionar como niños y hacernos cargo de nosotros mismos. Y el dolor quironiano es como, venga, va, o sea, sal de la nube de tu infancia, de tu niñez, y madura, y crece, y transfórmate, ¿no? No te quedes en esa posición de niño todo el rato, ¿no? Y lo que quería decir es que yo traigo aquí un ejemplo, con lo que Ah, acabo de decir, de que ahora mismo está Mercurio en conjunción exacta con Marte. Mercurio está 14 y Marte está 15, 14 y pico, 15 y pico, y el Quirón está a 15. Y el nodo norte está como a 17, creo, 18. Entonces, fíjate esto, ¿vale? la mano, las manos, Sí, claro. entonces, las manos es Géminis. ¿Vale? Sí. Tengo un dolor que me ocurre cuando... O sea, las manos es Géminis, Mercurio energéticamente rige sí, las manos. exacto. Y luego el dolor viene porque me he dado cuenta de que tengo la tendencia desde el lado derecho, sobre todo desde la mano, a hacer fuerza de más, tanto para escribir como para, a veces pues me gusta hacer trabajos así de carpintería, de lo que sea, y voy manejando el taladro o el atornillador y lo cojo con fuerza, ¿no? Y tengo la tendencia, me he dado cuenta, a usar en exceso la fuerza de la mano, ¿vale? Y esa tendencia viene de la rabia, Marte, Quirón en Aries. Marte Mercurio. Viene de la rabia, es decir, y la rabia a su vez me viene porque es una forma de sacar fuerza cuando no la tengo. Entonces, Claro.
tengo bajito el chi de riñón, la rabia se relaciona con el hígado, con Marte, con Aries, con el elemento madera. Entonces, el riñón, si está bajito, no alimenta bien la madera, entonces la fuerza y la expresividad no sale como toca. Entonces, lo que hago es inconscientemente forzar para sacar esa fuerza. Y entonces la mano, el dolor, me ha dicho, atenta, haz las cosas con el corazón, no con la fuerza sin más. No fuerces, sino siente y sé más tierna. Entonces estoy prestando mucha atención a ser más tierna con la mano. Y cuando me pongo esto, en realidad el dolor está aquí. Pero funciona. O sea, cuando me pongo esto, deja de doler. ¿Pero sabes por qué? No es porque contiene, porque le está dando calma, le está dando amor, le está dando contención. Exactamente. ¿No? Claro. Entonces, Además es como, fijaos, por eso tiene bastante sentido porque en realidad Quirón, como es esa herida, ese momento incómodo del parto, del nacer, en realidad, ¿qué es lo que estamos buscando simbólicamente cuando algo nos duele? Autocontención. Y a mí me pasa en lo personal en el cuerpo. Yo soy Quirón en casa 1, entonces últimamente ya no tanto me va a veces, pero a mí en lo personal me cuesta levantarme, me duele levantarme, siento el cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que o lo sobrecompenso en el sentido de, o no lo escucho y digo, venga, va, sí, es Quirón, pero tengo que levantarme pronto, y venga a hacer deporte, y venga no sé qué, ¿no? ¿Y qué pasa? Que eso justamente lo que hace es agotar mi energía, claro. porque estoy forzando, además soy ascendente en Tauro, estoy forzando, estoy actuando desde esa casa 12, tengo a Aries en la casa 12, y me he dado cuenta que en realidad, y de hecho ha sido hoy que he dicho, no, voy a, sí, me refiero, no hay que abandonarse, no hay que postergarse, no hay que no ser determinante con lo que quieres conseguir, ¿no? Pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezas el día? ¿Cómo lo empiezo? Y me he dado cuenta que lo empezaba muy ariano, muy Exacto. agresivo. Y era como, no, soy bastante Tauro. Yo me despierto a las 7 de la mañana, pero quizás a lo mejor necesito media hora más. Mm, Y mm. al hacer ese cambio, todo mi día cambia y cambia mi mindset. ¿A qué se está poniendo Claro, tan de moda el cambiar el mindset? Bueno, sí, ¿cómo empiezas y cómo acabas el día? claro, claro, claro. Y ahí es donde te das cuenta de que el dolor es fruto de la violación, es fruto Total. del forzarte, de no escucharte, de no estar sintonizado contigo, de estar dividido de tu cuerpo, separado de tu cuerpo. Y el centauro habla de esa unión entre cuerpo y alma y espíritu y mente. O sea, habla de la integración, porque al fin y al cabo Quirón se relaciona con Sagitario y con Virgo, ¿no? Y ambos están hablando de esta necesidad de conectar alma con el cuerpo, ¿no? Y la mente. De integrar y sobre todo de tener la experiencia en el cuerpo para encontrar el sentido profundo que hay por debajo. Ujú. Porque ahora voy a dar otro salto. La carta natal, hay 3 puntos que hablan de estructuras de la personalidad, Mm. que se crean, que se cristalizan para que tengamos seguridad justamente. Esas estructuras son Luna, o sea, Saturno, Luna, Plutón. ¿Y qué hay debajo de Plutón? Simbólicamente es Quirón. Quiero traer una imagen. Y una imagen es un agujero negro. ¿Qué hace un agujero negro? ¿Qué hace Plutón, no? Lo que hace es como allí donde está nuestra carta natal, como es uno de los surcos más fuertes, como uno de los mecanismos de defensa que más repetimos para no justamente, primero como cambiar Mm. nuestra estructura, nuestra identidad, cambiar incluso los hábitos, porque esa fuerza inconsciente es tan fuerte que es un pulso que tironea para que no Sí. cambiemos. Pero ¿qué sucede cuando realmente nos entregamos y nos animamos a cambiar? Ahí es que simbólicamente aparece Quirón y podemos encontrar el sentido a la experiencia. Mm. ¿Me puse muy abstracto o le doy más vuelta? Sí, a ver, Plutón es como un agujero negro que es una fuerza gravitatoria que te lleva, que te succiona, ¿no? Que también habla de esos lenguajes
lenguajes kármicos y como que hasta que no terminas de integrar esas polaridades, no te suelta, ¿no? Pero entiendo por lo que dices, o eso es lo que me viene ahora, es como que Quirón mediante no necesitamos sucumbir tanto al tironeo de, de Plutón, porque de alguna manera, si comprendemos la polaridad, no necesitamos, o sea, aunque sí que es necesaria una cierta cantidad de experiencia, por aquello del dolor sin sentido y el sentido sin dolor, Sí, ¿no? claro, esto hablo de cuando cuando de repente, porque seguramente todos aquí hemos tenido una experiencia que realmente como que nos ha roto, ¿no? Realmente esa experiencia sucede justamente para que rompan todas esas estructuras y en realidad nos podamos transformar. Entonces vemos el dolor como sabiduría, vemos el dolor como sentido, ¿no? Por eso saqué esto por el tema de la experiencia física en el cuerpo, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de cuál es el sentido de realmente qué es lo que nos está expresando el cuerpo, porque justamente lo que hemos dicho antes, tendemos a violarlo, porque no hay una integración, porque estamos mucho en la mente. ¿Y por qué siento todo esto? Sí, pero yo creo que ahí es donde, digamos, mezclando los simbolismos de Plutón y Quirón, y espero no dar un salto demasiado allá como para que no se entienda la lógica, pero bueno, creo que gracias a Quirón podemos tener la experiencia desde un punto más sutil que la experiencia bruta de algo que genera mucho sufrimiento, ¿no? Yo qué sé, pues un accidente, una enfermedad grave, ¿no? Sino que gracias a Quirón, gracias a la sutileza que también él nos trae, la conexión con el alma que él nos trae, podemos empezar a ser cada vez más conscientes y a través del cuerpo sentir la invitación a la transformación plutoniana antes de que se cristalice en la forma de un evento desgarrador. Es decir, podemos sufrir cuando en realidad todavía no hay nada externo fuera, o podemos doler, mejor dicho, porque si sufrimos, entonces no nos permitimos atravesar por la experiencia. Exacto. Y entonces el evento se vuelve, la energía se densifica y se crea cada vez un evento externo mayor. Es decir, por decirlo de alguna manera, hay como capas, ¿no? O sea, una primera capa entra la información a nivel sutil, muy sutil, y tú puedes de repente verlo y te das cuenta y como una lluvia impregna todo tu ser, ¿no? Eso no nos suele pasar. Entonces, luego se densifica un poco más y empieza a generar como problemas psicológicos, ansiedad, depresión, no solemos hacer caso. Se va densificando más y empieza a generar molestias en el cuerpo, dolores, se densifica más y empiezas a tener problemas de relaciones, se densifica más y empiezas a tener accidentes, luego enfermedades y etcétera, ¿no? Entonces, al final terminamos creando eventos internos o externos físicos reales, pero es fruto de la resistencia a dejarnos transformar por Plutón. Y creo que Quirón juega un papel importante en traernos el sufrimiento, o sea, el dolor, antes de que ocurra un evento externo exagerado. Entonces nos hacemos más sensibles, nos hacemos más ñoños, más víctimas, pero al mismo tiempo, y creo que este es no sé si te has dado cuenta, pero que la humanidad cada vez es más sensible y con muchísima diferencia, ¿no? Entonces yo creo que esta sensibilidad que tenemos se está traduciendo en muchas cosas, ¿no? Como nos quejamos enseguida, la generación cristal, las relaciones líquidas, es todo consecuencia del exceso de sensibilidad. Pero a su vez ese exceso de sensibilidad nos permite tener la experiencia transformadora sin eventos externos. Como este 2023 ha sido tremendamente transformador para muchas personas y la mayoría, o bueno, muchos no hemos tenido que sufrir eventos desgarradores externos, pero era muy interno, ¿no? Esa transformación era muy interna. Claro, claro, es que yo en lo personal tengo a Plutón conjunto al nodo Sur en Escorpio en casa 6, entonces yo he pillado mucho en el cuerpo, ¿no? Pero a relación de lo que dices de que nos hemos vuelto más sensibles, sí, pero también fíjate cómo es la mente o cómo somos, que podemos confundir la sensibilidad con la víctima. Y eso
un hilo muy fino, ¿no? Como realmente como el abrirnos, como el ser permeables, porque en realidad, entre comillas, duele mucho estar tan expuesto, o duele mucho tanto como realmente como tener como esa zona tan vulnerable, tan abierta, ¿no? Porque sostener la emoción o esa sensación en el cuerpo es muy fuerte. Entonces, ¿qué Mm, sucede? Que las estructuras que antes nos servían ya no nos sirven. Y esa estructura siento que es el Saturno en Piscis, está diciendo, oye, ujú. ¿cómo lleváis esto como humanidad? ¿Cómo lleváis la sensibilidad? Pero no confundáis sensibilidad con víctima. Porque si bien es cierto que ahora mismo, o por lo menos yo lo veo así, como que se ha puesto muy de moda el tema de estoy en un proceso. ¿Cómo estás? Pues estoy en un proceso, ¿no? Como que se está Mm. naturalizando que cada uno está en su Y proceso. Pero el proceso es quironiano. el proceso es quironiano, porque Quirón tiene que ver con nuestro terapeuta más compasivo. Plutón es más hardcore, que de hecho Tatiana preguntaba, ¿no? ¿Es Sí. más fuerte? Plutón es mucho más fuerte. Sí, Plutón es el pulso de muerte. Y energéticamente Quirón tiene que ver con un vacío, con ese sinsentido, pero cuando encontramos en el vacío algo que tiene que ser llenado por nosotras, por nosotros, Quirón nos trae la experiencia del amor en el cuerpo. Mm, mm. Es como una desconexión-conexión, ¿no? Por eso también tiene esa forma de llave, ¿no? O sea, hay quienes, lo has explicado antes, hay quienes lo explican a Quirón como esa conexión antes, o sea, en el momento del nacimiento te desconectas de quién eres realmente, esa es la herida del olvido, Exacto. ¿vale? Pero al mismo tiempo es la conexión contigo, con tu... De hecho, la menopausia coincide con el retorno de Quirón, ¿sabes? En torno a los 50 años, y es el momento de entrar en la sabiduría. Es el Total. momento en que vuelves a recuperar toda la conexión con el pasado, con la sabiduría del pasado, de tus vidas pasadas, tu alma y demás, ¿no? Entonces, es un momento donde atraviesas molestias y dolores físicos, pero también dolores espirituales que te salen de la nada, que muchas veces parece ser que a los hombres no les pasa, sí que les pasa. Lo que pasa es que normalmente no lo viven de la forma tan quizá consciente como las mujeres, que lo duelen más, pero sí que a través de esa experiencia o de esa conexión, vamos a decir, con un dolor que no es externo, que es más interno que externo, somos capaces de volver a reconectarnos, ¿no? Y si lo piensas, tiene sentido si te das cuenta de que encarnar el alma, esto es como cuando ganas dinero, ¿no? Imagínate que ganas un pastón en la lotería, ¿no? Pero un pastón gordo. Y todo el mundo, yo quiero. Digo, ya, sí. Tú gana y verás lo que se siente. O que de repente tienes éxito de un día para otro, ¿no? Es como, es algo que abruma, o sea, es muy difícil de sostener porque el cuerpo no está ahuecado, hablando de vacío, para poder sostener ese chorro de abundancia, de conexión, en el caso de Quirón, ¿no? Entonces, conexión, al conectarnos con el alma, es un chute tan fuerte que no lo puedes sostener fácilmente. Por eso también yo lo relaciono más con Virgo, como regente de Virgo, y Virgo lo relaciono con la activación de la Kundalini, y esto también, ¿no? Que nos activa con una potencia y con la conexión con el alma que es mucho más potente que la conexión con el dolor. Es como que la conexión con el dolor, con las memorias celulares, es como la mitad, porque el trauma se guarda polarizado, se guarda como en dos partes, y sin embargo, integrar y conectar con tu alma es el doble de potente, es el doble de sensación. Claro. Y aunque sea poder, es doloroso porque es mucho. Es como, ¿cómo sostengo esto? Y por eso se asocia Quirón con el dolor. No porque sea dolor per se, es conexión, pero es una conexión que no sabemos sostener porque no estamos encarnados. Y ahí es donde Quirón, mitad hombre, mitad caballo, dice, integra, encarna, conecta, mente, espíritu, cuerpo, conecta en coherencia, conecta con tu corazón, ¿no? Por eso Quirón es un portal cuántico, porque en una primera, como has dicho, esa polaridad, ¿no? Las dos caras de la moneda, en una cara está el dolor más extremo e injusto de la vida gracias a una experiencia, pero ¿y si aprendemos a entrar dentro de ese agujero, a entrar dentro de esa experiencia, a darnos cuenta que ese dolor en realidad se puede transformar en eso tan sublime, en eso que no tiene nombre, que la mente en realidad lo puede llamar como
bueno, la mente o la experiencia del amor, pero en realidad lo que estamos sintiendo es la herida del alma o la conexión con el La alma. Y conexión. entonces a partir de ahí, que eso es claro, en lo personal a mí realmente en mi primera sesión de Serenity Transmission, que siempre lo digo, yo llevaba como 2 años y medio intentando soltar una relación. Y en esa primera sesión la pude soltar. ¿Por qué? Porque en realidad me di cuenta que lo que estaba haciendo era sentir mi propio abandono y mi propio rechazo. No era la persona que me había abandonado, era yo. Y entonces cuando entendí eso de forma física, ahí es cuando siento que Tauro y Sagitario, que están en quincuncio, Ujú. de alguna forma pude tener sentido, Sagitario, a través de la experiencia física, Tauro. Entonces se me abrió aquí dentro una revelación muy fuerte y hace poco me di cuenta, claro, es que yo siempre dije que sentí por primera vez el amor en el cuerpo, pero en Claro, realidad lo que estaba sintiendo era mi propia alma. claro. Y gracias a sentir eso me dio un pelotazo tan fuerte que pude dar un salto cuántico en la forma en la que yo me relacionaba vincularmente. Claro, claro, pero es que fíjate qué listos que somos, ¿no? O sea, estás ahí con la herida del abandono y el rechazo, dolor, 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 y lo que estás haciendo es abandonándote y rechazándote tú, que cuando por fin sueltas y dejas de resistirte, te conectas contigo y con toda la fuente de amor y de divinidad y la mente divina y tal, y dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, estaba rechazando, o sea, lo que me generaba el dolor Era yo. era yo rechazando mi conexión divina. Y vamos por la vida echándole la culpa a los demás de por qué me siento mal, ¿no? Y creo que Quirón de alguna manera nos trae esta conciencia. Por cierto, a nivel astrológico, astronómico, perdón, Quirón y los centauros son cuerpos que vienen de la nube de Oort, que está más allá de, o sea, que está por donde Plutón, por ahí, más lejos, y la fuerza gravitatoria del Sol y de Júpiter son los que atraen a esos objetos que luego tienen una órbita muy elíptica, muy irregular y muy inclinada con respecto a la eclíptica. Entonces es como, al principio de hecho no se sabía muy bien si Quirón era un asteroide o un cometa o un planeta enano. Entonces la historia es que o sea, para mí, como Quirón entra para ayudarnos a conectar con nuestra divinidad, con nuestra completitud, y una vez que lo consigamos, lo que va a suceder es que ya no necesitemos a Quirón. Y cuando no necesitemos a Quirón o a los centauros y lo que simbolizan, la propia fuerza gravitatoria de Júpiter los convertirá en cometa y ya no habrá Quirón. Esa es mi Total, teoría. sí, podría ser. Pero sobre todo, aquí están haciendo unas preguntas. Por ejemplo, eh, Mare dice, cuando rechazamos a alguien, ¿quiere decir que nos estamos rechazando? Sí. Sí, totalmente. Cuando abandonamos a alguien, nos estamos abandonando. Cuando rechazamos, nos estamos rechazando. Sí. Y ahí es cuando yo, por ejemplo, tengo la visión de Quirón y Plutón. Es que tengo un quincuncio Quirón-Plutón, entonces para mí no vale uno sin el otro. ¿Qué sucede? Que Yo los al tengo en final, yo los tengo en oposición, ¿eh? bueno, Tengo conjunción Saturno-Quirón en oposición a Plutón-Urano. pues tanto Toma, tú monta, me monta, ganas tanto. porque está en conexión al nodo sur, pero en Eso es muy de competición de neotipo 4, sufrimiento, ¿eh? Tú me ganas. aquí dos tipo 4 compitiendo a ver quién sufre más o ha sufrido más. Lo que quiero traer es En fin, que cuando estamos rechazando a otra persona es porque de forma muy inconsciente estamos justamente proyectando. Hay algo de esa persona que por lo que sea no reconocemos. Por eso, evidentemente, nos incomoda. Por eso lo rechazamos, la sí, sí. rechazamos. Y cuando nos sentimos rechazados, estamos rechazando. O sea, Entonces, son los tres. claro, y ahí entra ese juego de proyección, por eso dije al principio de que para mí Quirón es, por eso tiene una forma de la llave y es el pastel. O sea, para mí leer una carta natal sin Quirón se me queda súper coja. Mm, sí, 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 Y sí. Además es de las cosas que te ayuda a ver también, a mí me gusta ver misión de vida como los talentos de la persona, entonces te ayuda mucho, o sea, para mí Quirón trae unos talentos que son como innatos, que vienen como de más allá, ¿no? O sea, Saturno son talentos más terrenales, Quirón a través de esa maestría y Quirón como unos talentos que vienen del alma, ¿no?
Pero sí, totalmente, pero a través de tener la experiencia. Por eso fijaos que Quirón, a pesar de todo lo que sabía, cuando recibió una flecha envenenada y no se podía curar, justamente ahí emprendió una búsqueda. Y eso es lo que sucede, ¿no? Como ahí donde está Quirón en nuestro mapa natal, tenemos que vivir una experiencia que nos confronta a realmente autocuestionarnos y a comunicar desde nuestra verdad interna, ¿no? Yo en lo personal tengo Quirón en Géminis y siempre recordaré la primera vez de pequeño, tendría unos 14 o 12 años, cuando un profesor de matemáticas, eso yo te lo he contado alguna vez, pero un profesor de matemáticas me sacó a la pizarra y no sabía resolver un problema y me dijo, ¿qué pasa? ¿Que tú eres tonto? Y me puse a llorar y ahí realmente sentí como una rigidez. Yo ahí me bloqueé muy fuerte. Y entonces, ¿qué sucede? Que por esa experiencia, el tema de la comunicación, el escribir, el estudiar, se me hizo muy pesado. Y entonces, ¿qué sucedió? Que sobrecompensé esa sensación de no me comunico bien, soy tonto. Pero ¿qué sucede? Que construí toda una máscara totalmente mental, justamente para no sentir aquello que era lo que más me dolía, que era la sensación de no comunicar bien. Ja. Entonces, Ya, sí. A mí me pasa que como tengo en oposición a Plutón, para disimular la herida de Quirón, o sea, lo que hacemos es la tirita está puesta en el signo contrario. Entonces, y entonces no podía porque delante tenía a Plutón en la cúspide de la 11. Entonces era como en casa mal, casa 4 o 5, ¿no? En casa cúspide de 11 mal también, ¿no? Entonces no tenía escapatoria aquí haciendo la competición de Eneatipo 4. a ver qué dice. Andrea dice, no siempre rechazo propio. Pueden ser pagos kármicos o situaciones puntuales que el alma debe vivir sin más. Bueno, Bueno, Quirón Plutón tiene algo de kármico, sí. sí, sí, pero es que también cuando decimos kármico, aunque yo tengo mucho karma, aquí en serio, muchos pactos kármicos y muchas historias kármicas de la familia y tal y que cual, pero esta es mi vida. Y quien tiene que hacerse responsable de esta vida soy yo, con todo lo que viene de atrás, ¿vale? Porque eso que viene de atrás, esa karma, si me hago responsable de ello en esta vida, se convierte en mi mochila, son mis talentos, es Totalmente. mi bagaje, o sea, es parte de mí, no es una putada cósmica que está ahí para fastidiarnos la vida y que no podamos tener lo que queremos, no, o sea, todo tiene sentido y todo sirve para algo. Totalmente. De hecho, la historia que acabo de contar del ex, yo tengo Quirón en Géminis y él tenía muchos planetas en Géminis. Entonces, cuando él se fue, yo sentí un vacío, pero un vacío que sentía literalmente como el mito de Perséfone, que se le abrió lo diré, se le abrió el suelo y vino Plutón y se la llevó, ¿no? Yo además soy Venus-Plutón. Pero entonces fijaos que también traigo el temita y el melonazo de que Plutón, o sea, Plutón tiene que ver con obsesión, con trauma, con muerte, pero con también transformación. Y Claro, gracias a esa experiencia que duró 2 años y medio, cuando realmente tuve la sesión aquella, se me abrió el corazón y yo me transformé. Entonces ahí pude entender el mecanismo de Quirón y también de Plutón y darme cuenta de que Plutón allí por donde está, sí, nos va a traer sombras, sí, nos va a traer experiencias dolorosas, pero con un fin, transformarnos y abrirnos al poder del amor. Y en realidad, ya me pongo un poco más metafísico. Yo siento que venimos aquí por una razón, por el poder del amor. O sea, en realidad, claro. ¿qué es el amor? En realidad nos ponemos al servicio por amor, porque nos ponemos al servicio porque hemos tenido una experiencia que gracias a ella nos hace más resilientes, ¿no? Nos hace más, no me sale la palabra, como que nos genera un impulso vital de vida de, wow, esta experiencia es tan fuerte que me ha cambiado la vida y quiero compartir esta sabiduría con el mundo. Eso es Quirón. Claro. Claro, totalmente. Y mira, aquí hay una pregunta interesante que dice, ¿todas mis amigas tienen mi mismo
o sea, mi mismo Quirón en Aries, y no dicen sentir esa herida, vamos por casa mejor, ¿no? Claro, es decir, Quirón en Aries tarda 7 años en recorrer el signo, en Libra tarda 2, ¿no? Porque es el opuesto y tiene una órbita muy, muy regular, ¿no? Entonces, el tema es que, claro, no todo el mundo tiene el Quirón de la misma manera aspectada ni en las mismas casas. Entonces, normalmente si un Quirón está en una casa, no sé, en una casa que no es, en una casa cardinal se va a notar mucho más, como 1, 4, 7 y 10. Se va a notar muchísimo más Quirón cuando lo tienes muy aspectado, o también un Quirón en 12. Entonces, hay ciertos quirones, o sea, que se notan mucho más, y hay otras personas que su quirón apenas lo notan. Pero eso es así, punto. No, no es ni bueno ni malo, ¿no? Entonces, es como que hay gente que es terapeuta y gente que no es terapeuta. Exacto. A ver. Y sí, hay gente que también siente lo mismo, ¿no? Que ha pasado la misma experiencia que tú con Quirón en Géminis, de sentirse torpes, de sentirse tontos. Yo tengo Quirón en Piscis, que estaba en Piscis en la década de los 60, por ejemplo, a mediados de los 60, y entonces ahí, en mi caso, es una sensación como de ser extraterrestre, de no pertenecer en este mundo, de estar desconectado del mundo, pero también de la divinidad. O sea, es una sensación como muy, muy desoladora, ¿no? Siempre buscando cómo conectar y cómo sentirte reconocida y conectada con esta realidad, ¿no? Y en el fondo, y al mismo tiempo, como también ser reconocida en la conexión con la divinidad que tenemos, ¿no? Hasta que te das cuenta que el mayor talento que tenemos es esa conexión con la divinidad, ¿no? Por eso, con la idea del origen santo del eneatipo 4 me cuadra tanto también con este Quirón, ¿no? O sea, en general la conexión, pero en Piscis en especial, habla específicamente de esa conexión con la divinidad, ¿no? Bueno, y con el arquetipo de Jesús, María Magdalena, ¿no? Como los más elevados, ¿no? Que traen como esa conciencia de unión, de paz, de compasión, de a pesar de lo que me estás haciendo, yo pongo la otra mejilla, ¿no? Porque sé que no es algo personal. Y eso siento que ese Quirón en Nodo Norte en Aries, en realidad, lo que está diciendo es como, ¿qué nos está diciendo en realidad y por qué queríamos traeros el live? El nodo norte es el punto, o sea, está el nodo norte y el nodo sur, y el nodo norte tiene que ver, o sea, los nodos es donde se dan los eclipses. Ahora mismo por tránsito están en el signo de Aries y de Libra. Y el nodo norte está como ese luminoso que está diciendo, lánzate, sé valiente, actúa. ¿Quién eres tú, no? ¿Qué quieres tú para tu vida? Porque Aries es el primer signo del zodiaco, es el que inicia la rueda. De hecho, tiene que ver con el viaje del héroe o la heroína. Por eso ahora muchas personas están emprendiendo. Y esto no es una crítica a los emprendedores y las emprendedoras, no. Pero por debajo, en realidad, lo que está diciendo Aries es, ¿qué quieres tú para tu vida? ¿Te atreves? Y además, me voy un poco más atrás en el tiempo. Hace 2 años, Júpiter, que tiene que ver con el sentido de la vida, con lo que me expande, entró en Aries. Entonces, ¡fua! Empezó con el tema del emprendimiento muy fuerte en mucha gente, ¿no? Pero ahora con el nodo norte en Aries, que está allí Quirón, hay algunos emprendimientos que a lo mejor pueden costar un poco más, ¿no? Porque en realidad lo que nos está diciendo es como, ¿por qué te duele esta acción? ¿Estás confiando en esta acción? O en realidad, ¿qué tal llevas el tema de sentir esta experiencia física, aunque duela, y al sentir en el cuerpo, como al acecharse, ¿no? Por ejemplo, yo esta mañana y yo queriendo huir de mí, ¿no? Es que ¿por qué me duele el cuerpo? Y es que voy a hacer una constelación, y es que no sé qué, y es como, no, tengo que hacer un trabajo de práctica, a lo mejor mi cuerpo necesita un poquito más de tiempo para realmente integrar eso y que se convierta como una energía vital, porque Aries es un fuego vital. Sí, mira, yo veo aquí Quirón en Aries, que sí, para que os hagáis una idea, también estuvo en Aries a principios de la década de los 70, cuando hubo un montón de países, incluyendo España, que había dictaduras, ¿vale? Entonces, Quirón en Aries es como una semilla en potencia, es como, tengo ideas, pero todavía no es el momento de sacarlas, ¿no? Entonces puede dar una sensación de quiero, pero no
puedo accionar, ¿no? Porque es como que quiero, pero hay algo en mí que sabe que no es el momento. Entonces, será el momento cuando realmente estás conectado con tu corazón y conectado con tu ser superior o yo futuro o estás viviendo desde el ser, ¿no? Si no, si estás en la mente, se va a sentir como que tengo la idea, pero todavía no la tengo del todo, ¿no? Entonces podemos encontrarnos a la hora del emprendimiento que está activándose ahora, como que o lo tienes muy claro, pero porque simplemente te llega la inspiración y sientes que es por allí y lo haces, o si funcionas mentalmente y lo dudas, vas a sentir como que todavía, o sea, no sale, no puedo, necesito que alguien me lo saque porque no puedo sacarlo, ¿no? Y eso es lo que va a generar dolor y frustración hasta que te abras y te rompas y permites que la inspiración te entre, ¿no? Hasta que Literalmente. conectes con el corazón. Literalmente porque me estaban viniendo como el irse de cabeza, ¿no? Porque Aries tiene que ver con cómo nacemos, simbólicamente, bueno, físicamente en teoría todos nacemos de cabeza, y ese Quirón en Aries está diciendo, hagas lo que hagas, hazlo por ese impulso, no te lo pienses tanto. Si lo piensas un momento y dudas, la energía se estanca. Sí, sí, sí. Sí. Y estaba, Y no cojas desvíos, ¿no? Porque Aries tiene que ver, y Quirón también, con este nacimiento. Y aunque lo ideal es que nazcamos de cabeza, pues hay quien nace de culo y hay quien le sacan con cesárea. Entonces, a veces queremos que nos saquen, que, yo, que suceda, que pase, sácame de aquí, que ¿no? me quiten aquí, que me quiten, ¿no? Claro. Sí. Por eso es tan interesante hablar de Quirón, porque realmente es como un punto como tan mágico de la carta Ujú. natal. Además es como que siento, antes has dicho algo que me ha conectado con el momento actual, que ahora mismo la luna está en Leo en oposición al Sol Plutón, un Plutón recién entrado en Acuario, y la luna está en Trígono a Quirón en Aries. Entonces como, y sé que es un poco manido, ¿no? Pero realmente cuando veamos que algo no está sucediendo como queremos, ir hacia adentro, ¿no? Y hacer como un trabajo de conexión interna de qué está pasando, cómo me estoy sintiendo, no buscar los porqués ni los cómo, ¿no? Sino realmente como bajar como, por ejemplo, que me pongo Kiron en Géminis a explicarlo, esta mañana me he levantado hecho una mierda. Y para mí lo normal es decir, bueno, no pasa nada, me pongo porque yo puedo, porque yo soy emprendedor, porque... Eso es mental. Desde ahí no Claro, funciona. totalmente. Y he dicho, no, yo además tengo un Plutón Eso en es casa nacer 6. de culo. Y eso es Plutón en casa 6, Sí. que lo tengo muy fuerte. Y entonces dije, Yo lo tengo pa- en Virgo. entonces dije, paso de esta mierda. ¿Cómo lo hago diferente? O sea, para intencionar un cambio, primero hay que ser muy humilde para darte cuenta de que estás en un loop repetitivo. Y me di cuenta que para mí el loop repetitivo es ese. Sentarme en la silla y seguir, seguir. Y dije, no, voy a cambiar, voy a hacerlo diferente. Para mí, literalmente, hacerlo diferente es sentarme, que me diera el sol, permitirme tipo lo que necesitase para que realmente ese cambio energético activara algo dentro en mí y a partir de ahí empezaron a surgir las ideas. Dije, Muy bueno, así muy va la historia. bueno, encontrando tu ritmo, ¿no? Y también es un poco la lección de mi brazo, ¿no? De mi mano. O sea, de esa tendencia, y invito a toda la gente que, bueno, he subido esta mañana un vídeo sobre eso, ¿no? Porque es una reflexión que he tenido esta mañana, de cómo, o sea, de qué manera hacemos las cosas, que es lo que también estás diciendo tú, ¿no? Y con este Quirón Aries Nodo más todavía, de qué manera hacemos las cosas, empezamos desde la rabia, ¿no? Desde forzarnos. En vez de Total, usar la energía de la rabia, la energía de Aries o de Marte, de forma productiva para decir, a ver, la siento, pienso, proyecto y, o sea, deseo y voy, ¿no? Y voy a por lo que quiero. Entonces, como permitirse conectar con ese ritmo que haga que ese impulso salga desde dentro en vez de desde la mente de yo quiero que hacer esto ya, lo quiero hacer ya y tengo prisa y tiene que salir ya y porque si no sale ya, no sé qué, que ahí es donde se genera la rabia, ¿no? Que esa es la que hace que la energía se vuelva para adentro y cortas y rechazas la conexión con Quirón. totalmente. Además, me
parece muy simbólica esta luna llena, porque Plutón acaba de entrar en Acuario, conjunto al Sol. O sea, las posibilidades de que se diera esa conjunción, los dos juntitos entrando en Acuario, que Acuario tiene que ver con el despersonalizar todo, como realmente tener como la conciencia y no la disociación, la conciencia de decir, uy, hay una conducta, hay un patrón, hay una vieja forma de ser, una vieja forma de actuar, Sol-Plutón, que a mí me daba seguridad, pero que al verla puedo decir, ya no voy a actuar más así, voy a crear un nuevo patrón neuronal. Sol, conciencia, Plutón, transformación. Entonces, yo siento que estos días ya está acabando la conjunción, pero siento que es muy importante de tener como los ojos bien abiertos, es decir, cómo estoy actuando, cómo no quiero seguir actuando, y nos conecta con esa luna llena en estoy actuando de corazón, estoy sintiendo mi corazón, estoy sintiendo, y esto no va de estar constantemente sintiendo, ¿no? Y de hacer todo un proceso y hacerlo todo ceremonial, ¿no? Pero estar como muy, oye, ¿hacia dónde voy y cuál es la intención que moviliza, que me moviliza, que me levante de la cama con ganas, activado con mi deseo, ¿no? Que me moviliza a seguir hacia adelante, que me empodere para saber decir, muy samurái, qué decisiones debo de tomar que a mí me conecten con un deseo y qué decisiones o actitudes ya no quiero que sigan formando parte de mi identidad. No sé si eso os ha quedado claro, pero... Sí, sí. Y eso me trae que Lilith está en Virgo todavía, ¿no? Sí. Y Lilith en Virgo tiene mucho que ver con resignificar el pasado, que es darte cuenta de esos patrones y verlos desde un punto de vista diferente para, o sea, una vez que ves tus patrones pasados, que te das cuenta, ya reinterpretas todo, ¿no? O sea, ya no dejas de verlo como la víctima, dejas de verte como pobrecita, sino que dices, ah, vale, esto pasó por esto, pero también por aquello, entonces yo, entonces tú, entonces... Y automáticamente ya cuando se te cae la ficha le das otro significado y eso te puedes desprender toda esa energía que te estaba ahí atrapada y usarla para ir hacia adelante. Es también lo que nos trae ese momento. Y siento que también, sobre todo, ahora me viene como el tema de los hábitos, ¿no? Por ejemplo, yo hoy he visto una forma de romper una conducta muy vieja en mí. Y yo siento que es como cuanto más podemos, porque lo natural mañana será levantarme de la misma forma, ¿no? Pero, porque siempre tenemos una resistencia al cambio. Por mucho que tengamos la intención del cambio, siempre tironea porque lo fácil, porque pensamos que Plutón. Entonces, como yo siento que es importante ahora que el tema del biohacking está como tan de moda, es como programarnos como el teléfono y decir, mañana me voy a levantar de esta forma y no es control. Es como sabiendo, Es proyección. es proyección, exacto, es programarse, como setearse, ¿no? Como tengo una tendencia a levantarme de esta forma o estoy viendo que me estoy levantando de esta forma, entonces voy a decir, ok, ya sé que mañana va a sonar el reloj y voy a hacer el snooze, ¿no? Voy a hacer como, quizás más tarde, ¿no? Pues como no, voy a levantarme, voy a tomar esa acción y voy a permitirme no empezar de una, ¿no? Sino como quizás un poco, ¿cuáles son los ritmos, ¿no? ¿Cuáles son los ritmos como para que no... Y sobre todo como trabajar esa forma, esa conducta, tomar el sol, para crear un nuevo surco y que de alguna forma esa integración de la cual estamos hablando se pueda llevar de una forma mucho más amable, ¿no? Claro, y conectado con el corazón. La mano es chakra corazón también, ¿no? Que es la clave de todo, ¿no? O sea, con esa conexión del corazón ya el impulso, la intención queda libre del pasado, ¿no? Estás conectado contigo, estás en coherencia. Y eso Exacto. es lo que nos pide también un poco, o sea, la energía del momento. Pues nada, Bueno, Juanmi, muchas gracias a ti. por esta conversación. Espero que lo hayáis
disfrutado un montón. Espero que os hemos ayudado a resignificar a Quirón, a que os enamoráis de él como lo estamos nosotros, ¿no? A que entendáis el regalo que es y a lo que nos invita y cómo realmente nos está ayudando a que la vida sea más fácil, a que profundicemos más en nosotros, a que seamos más amables con todos, a que estemos más conectados con el corazón y a que nuestro impulso salga desde allí. Así Sí, que por además este cuando perdemos un poco el sentido de la vida, yo siento que conocer Quirón, por casa y por signo sobre todo, es como que nos abre una nueva perspectiva. En lo personal yo siempre digo esto, ¿no? Como que nunca hubiera sido astrólogo si no hubiera, o sea, las experiencias de mi vida evidentemente me han llevado a sitio en el que estoy como a todos aquí, ¿no? Pero cuando a mí ya me había leído un par de veces la carta astral, pero cuando me la leyeron con Quirón, o sea, como que me abrió un mundo y fue como ta 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 ta. Y ese ta 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 ta, hemos dicho que Quirón es un puente entre Saturno y Urano. sí. Esa caída de ficha es Urano. Y ahora Urano está en Tauro. Por eso hablamos tanto de conectar tanto con el cuerpo. Porque cuando tenemos esa experiencia a través del cuerpo, es que esa nueva información, ese eureka, ese nuevo sentido, aparece, damos un salto cuántico. Porque al final, ¿qué es un salto cuántico? Es cambiar un patrón, es cambiar un patrón mental, es cambiar esa impronta del pasado que condicionaba en lo personal la forma en la que yo me mostraba. Entonces, si eso lo podemos romper a través del cuerpo, realmente estamos incluso rompiendo la sensación de identidad en cuanto a todo esto que estamos hablando de la herida, darnos cuenta de que es una conexión muy fuerte que nos lleva... Dijo él con Quirón en uno. Claro. Es como vives tu Quirón. Claro. Bueno, ahí, claro, yo como lo tengo así entre la 4 y la 5, hablo de la conexión con el corazón. Si es que somos tan poco originales. Que bueno, queda igual. La cosa es que Quirón es un tipo 4 como lo somos tú y yo, Juanmi. Lo tengo clarísimo. Y que todos tenemos a Quirón en la carta. Y que si conectamos con Quirón vamos a poder profundizar como lo hacemos los tipo 4 y sacar oro de allí para mirar hacia adelante y crear un mundo mejor. Así que bueno, pues nada, muchas gracias Fabi, gracias a todos por estar allí y un gran abrazo. Chao. Chao, chao, muchas gracias.